estrategias comerciales para aprovechar el contexto. Una definición conceptual de partida. Como es una estrategia comercial, significa que está inserto dentro de una estrategia más global de la empresa, por lo que vamos a suponer que están definidos los valores, que la base para cualquier estrategia y la base para cualquier organización, y que nunca hay que abandonarlos, y menos en este contexto, donde la gente por ahí puede ser mucho más exigente respecto de estos aspectos. Y que además está definido claramente cuál es el propósito de la organización, o sea, la razón de ser, aquello que moviliza a todos los que forman parte de la organización y los motiva a seguir perteneciendo a ella. Toda estrategia parte de un diagnóstico, y esto es fundamental, y ese diagnóstico se elabora a partir de un análisis interno y de un análisis de contexto externo. En lo interno tenemos que tener claro cuáles son los recursos, las capacidades que tenemos disponibles de gente, de tecnología, de financieros, y a nivel de lo externo tenemos que entender dónde estamos parados respecto de aspectos como las leyes, la cultura, la tecnología, el mercado, los competidores, y sobre todo, claro, el tema de la economía, que es lo que de alguna manera hemos escuchado con lo que nos ha planteado Eduardo. Ahora, estos son cosas que nos condicionan, pero no nos determinan. Ese creo que es un concepto que es más que importante manejar, sobre todo en esta situación. Y este salvavidas, que de alguna manera he querido poner acá a la vuelta, donde se han ido difuminando de alguna manera las diferencias entre lo que, la separación entre lo que es un mercado local, un regional, un nacional y un internacional, tiene que ver mucho porque que nos hemos metido en un océano de lo online, que ha hecho que aquellos que por ahí estábamos enfocados en lo local, hoy nos planteemos seriamente que quizás la alternativa y otras posibilidades pasen por avanzar sobre otros mercados. Concretamente, yo asesoro una empresa que en este momento está vendiendo en provincias donde antes de la pandemia no se le hubiera ni ocurrido, no se nos hubiera ni ocurrido que íbamos a poder vender. Como fundación estamos dando cursos online donde tenemos participación de gente de, no solo de otras provincias como es Santiago, Catamarca, Buenos Aires, sino también gente de Chile y de Bolivia. Las posibilidades que este proceso de aceleración que nos llevó la cuarentena en particular respecto de cómo llegar a otros clientes, como les digo, a partir principalmente del online, es una oportunidad, pero también es un riesgo, porque de la misma manera que nosotros estamos llegando a otros lados, es posible que otros lleguen a nuestros mercados, pero hay que considerarlo, y yo lo quiero ver desde la perspectiva de la oportunidad. O sea, hoy cuando hagamos un análisis de lo externo, no solo tenemos que pensar en lo que teníamos o a donde estábamos enfocados antes de la cuarentena, sino que quizás hay que plantearse un aspecto más amplio. ¿Para qué hacer este análisis? Para poder armar lo que normalmente se llama un FODA, no hay que dejar de lado el tema de uso de algunas herramientas por la cuestión de querer hacer rápido las cosas, y tener claro el panorama es importante. Y en esto, que a mí me gusta hablar más de flor que de FODA, porque me gusta hablar más de limitaciones que de debilidades y de riesgos más que de amenazas, es importante porque tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que aprender a trabajar sobre nuestras fortalezas, que es algo bíblico, lo vengo repitiendo, pero bueno, tenemos un problema quizás más fuerte como argentinos, de que a veces nos paramos más en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, que en lo que nos hace fuertes, y eso ocasiona que no seamos lo suficientemente arriesgados o no encaremos cosas que podríamos tranquilamente encarar con las capacidades que tenemos. También hay que descubrir cuáles son estas oportunidades que se nos van a presentar, o que se nos pueden presentar, porque si bien esto claramente es una crisis, y en la crisis va a haber
va a haber muchas consecuencias negativas, pero también van a aparecer oportunidades que serán aprovechadas por aquellos que las puedan vislumbrar. Claramente, si nos enfocamos en la fortaleza y en la oportunidad, los riesgos se van a minimizar y las limitaciones se van a hacer irrelevantes. Hasta acá lo que le voy contando forma parte del capítulo 1 del manual de estrategia para dummies. O sea, así que no es nada nuevo. Pero sí quiero que empecemos a pensar desde otra perspectiva. ¿Para qué hacemos este diagnóstico? ¿Para qué hacemos este análisis? Esa es una pregunta que tenemos que responderla, y tenemos que responderla con nuestro equipo. Vuelvo a insistir en un concepto que lo vengo planteando también muy seguido a todos los que me quieren escuchar, que esta es una época en la cual hay que trabajar fuertemente en equipo. No hay que dejar a nadie de lado dentro de la organización o de la empresa, porque todos tienen algo para aportar y porque además el apoyo y el esfuerzo de cada uno se vuelve esencial. En una webinar que daba hace menos de un mes, que se llama Guía para Sobrevivir, que lo daba con la fundación, planteaba que el para qué de hacer todo un análisis de estrategia y elaborar un plan de acción tenía que ver con un objetivo o un propósito que era sobrevivir. Esta sigue siendo la realidad, o sea, hoy el objetivo o este propósito de sobrevivir sigue siendo totalmente válido y está parado sobre claramente dos cosas: reducir costos y ver qué y cómo vender. Hoy, ya, en este momento. Pero yo acá, como verán, he dejado dos espacios en blanco. Creo que a pesar de lo impredecible de lo que se viene, a pesar de que, como decía Eduardo, por ahí el panorama una semana no lo sepamos, es necesario empezar a pensar en un poquito más a largo plazo, y este largo plazo no es el de la visión, donde la teoría dice elaborar qué es lo que quiere ser como empresa dentro de 5 años, sino que es un mediano plazo que pasa por plantearse cómo vamos a cambiar, y estamos hablando de un tema de cómo vamos a vender dentro de 2 meses. Lo que estamos haciendo hoy no puede no ser válido dentro de muy poco. Estoy seguro que no va a ser válido dentro de muy poco, porque, a ver, un montón han salido a vender barbijo, a vender alcohol en gel, y de pronto la cantidad de barbijo y de alcohol en gel que se va a necesitar va a disminuir, y esto van a quedar en muy poco tiempo muchos pensando, ¿y ahora qué hago? Y lo peor es pensarlo cuando te pasa y no preverlo, ¿no? Me pareció genial la cita que daba del ajedrecista Íñigo recién, porque eso es relevante. Hay que tener un plan. Y el plan de qué es lo que tengo que cambiar, aunque sea sutil, aunque sea poco, para poder vender en 2 meses, pero también es importante pensar cómo lo vamos a reinventar en un plazo que quizás sea de 6 meses. O sea, ya hay que ir pensando qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer en un plazo donde nos tendremos que usar mucho la imaginación, que es dentro de aproximadamente unos 6 meses. Los tiempos lo tiro a modo de idea, para dar precisamente para que puedan ustedes ubicarse dentro de un contexto a futuro. Ahora, lo primero que me pueden rebatir, y seguramente alguno que me está escuchando dice: che, hermano, no estamos pudiendo saber cómo zafar de esta, y estás planteando de que veamos qué vamos a hacer dentro de 2 meses, qué vamos a hacer dentro de 6 meses. Y yo le quiero a esa objeción, que estoy seguro que se la están haciendo, darle 3 respuestas. Una tiene que ver con del tema de cambiar en 2 meses, que les decía que básicamente estaba respondiendo lo que le explicaba recién. Che, tenemos que estar permanentemente viendo cómo vamos a hacer para ir cambiando lo que hacemos, porque los demás van cambiando. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si la velocidad del cambio externo supera la velocidad de tu cambio interno, tu fin está a la vista. Entonces, a pesar de que estemos trabajando para sobrevivir, tenemos que ir pensando cómo vamos a cambiar en el corto plazo, porque la forma de sobrevivir
si queremos, en el corto plazo, puede ser muy distinta a la que estamos planteándonos ahora. Ahora, esto es fácil de objetar, ahora me da, che, pero lo de dentro de 6 meses, ¿qué hacemos? Y miren, dentro de 6 meses yo lo que no le puedo asegurar es que su empresa esté viva, pero esperemos que todos estemos vivos, ¿no? Ya que la política sanitarista está orientada hacia eso. Y si estás vivo y tu empresa murió en el intento, seguro que algo nuevo vas a tener que estar haciendo. Entonces es importante pensar, quizás, cómo vas a reinventar tu empresa o quizás cómo te vas a reinventar vos, ¿no? Para poder generar otra empresa que quizás sea distinta a la que venía siendo ahora, pero algo vamos a tener que hacer, ¿eh? O sea, supongo que los que estamos acá escuchando es porque tenemos estamos planteándonos un tema de cómo zafamos, cómo salimos adelante, cómo aprovechamos y crecemos después de todo esto. Y les decía que una tercera respuesta viene de la mano de que el que golpea primero golpea 2 veces. No somos lo único que podemos estar pensando qué vamos a hacer dentro de 6 meses. El desafío es que dentro de 6 meses no quedemos afuera. El otro día en una de las webinars que organizábamos, y voy a usar un ejemplo de empresas crediticias, ya que lo tenemos a Raúl, que está fuertemente asociado con todo el tema de lo que es financiero, hablábamos de que hoy claramente cualquier empresa que viene viviendo del crédito, ya sea porque presta dinero o porque genera crédito para poder vender sus productos, su principal preocupación hoy día es cómo cobrar. ¿No? Pero tiene que ir pensando cómo va a ser para poder volver a prestar o a generar crédito en un determinado plazo. Porque cuando se vaya generando este cambio, el cambio que es muy rápido, que es el externo, puede llevarle demasiado tiempo respecto de sus competidores, adecuar sus sistemas, adecuar sus procedimientos, para poder salir a ofrecer. Y el que salga a ofrecer tiene una ventaja. O si lo queremos ver desde otra perspectiva, si mis clientes me vienen a buscar crédito cuando la cuestión esté cambiando y yo no lo tengo resuelto, van a dejar de ser mis clientes y van a ser clientes de otros que son los que ya avanzaron en ese sentido. Entonces, el pensar en esta perspectiva de un futuro muy cercano como el de 2 meses o en un futuro no tan cercano como es dentro de 6 meses, creo que es algo que es hoy día importante y esencial. Y no significa abandonar ninguno de lo de sobrevivir. Acá hay que trabajar en paralelo con los tres, en estas 3 etapas. ¿Cuáles son las claves? La clave en esto de los 2 meses es trabajar con una herramienta que se llama Quick Wins, que básicamente lo que plantea es elegir aquellas cosas en las cuales puedas conseguir resultados rápidos con baja inversión. Está basado en Pareto, el 20% de las cosas que van a generar el 80% de mis resultados son aquellas sobre las que tengo que enfocarme. ¿Por qué es importante? Porque tenemos poco tiempo, pero también porque necesitamos en este contexto sentirnos que empezamos a ganar. Y la mejor manera es buscar aquellas cosas que nos generan estos resultados, que si bien no son lo que en definitiva buscamos o lo que van a cambiar la realidad de nuestras empresas, pero que nos permiten generarnos esa sensación de que vamos avanzando, ¿no? Este es el objetivo de los Quick Wins y que yo les propongo que los piensen a nivel de sus empresas y de sus organizaciones. Nosotros, los que estamos al frente y nuestra gente que forma parte, necesita tener esa sensación de que a pesar de todo, vamos avanzando. ¿Y cuáles son las claves a nivel de lo que es esos 6 meses? Hay que empezar a hacerse nuevas preguntas y por supuesto que hay que trabajar con múltiples escenarios. Volvemos a repetir un concepto de Eduardo, es totalmente impredecible hacia dónde vamos, entonces tenemos que tener múltiples escenarios. No infinito, porque no lo podemos manejar, pero sí por lo menos plantearnos 2, 3, 4 alternativas de donde pensamos.
y a donde, de acuerdo al análisis que hacen lo que saben, economistas como Eduardo en la parte económica, gente que está, asesores que están especializados en distintos temas, puedan aportarnos para que podamos hacernos una imagen de una realidad futura que pueda estar lo más cercano posible a a aquello que se va a dar. Este es un planteo que no lo vengo escuchando, en realidad lo escuché por primera vez la semana pasada en una charla que dio un español que es experto en el tema de innovación, se llama Philippe, no lo puedo pronunciar el apellido, pero, porque no sé francés, pero que me pareció muy interesante para compartir con ustedes y que sirva como base para lo que les voy a contar a continuación. Entonces, para cada una de estas etapas, o para cada una de estas fases, hay que armar un FODA, que no va a ser exactamente el mismo, puede tener pequeñas variaciones, y que claramente en este proceso de reinventarse pueden ser varios. Pero hay que tener una idea. Un FODA no se arma en una semana, un FODA se arma en minutos. O sea, es una cuestión de prácticamente un brainstorming a partir de datos que puedan aportar los varios que estén formando parte del equipo. Si pensamos que nosotros solos podemos llegar a tener claro todo lo que es a dónde se viene, y tener claro cuál es toda la realidad, estamos en el horno. Así que de vuelta vuelvo a insistir en el concepto de trabajarlo en equipo. Es importante ponerla a trabajar a nuestra gente también, es una forma de hoy día de sentir que siguen formando parte de la empresa y que están involucradas en el futuro de la empresa. Ahora bien, con este diagnóstico más o menos elaborado, yo lo que les propongo como herramienta es que se contesten algunas preguntas que son las que les voy a plantear a continuación para cada una de estas etapas. La primera es, ¿quiénes pueden ser mis clientes? El pueden no tiene que ver tanto con lo que yo puedo llegar a hacer, sino con quienes pueden tener la capacidad para adquirir o acceder a nuestros productos o servicios. Hay una realidad que es bastante dura, que mucha gente por un tiempo solo va a poder acceder dentro de la pirámide de necesidades a las cuestiones básicas. O sea, sabemos que se van a focalizar en el tema de lo que sea necesario para comer, para vestirse, algún tema de entretenimiento básico, y por ahí se le acabó todo lo que pueden disponer para acceder. Y bueno, si nosotros estamos dentro de esos rubros que tienen que ver con estos aspectos, y bueno, esos pueden ser nuestros clientes, pero también hay una cuestión de que no diseñemos cosas que después la gente no esté en condiciones de poder acceder, porque va a ser algo muy bonito, muy lindo, pero que nos gusta mucho a nosotros, pero que nadie nos compra. Entonces, en este análisis de quiénes pueden ser, no solo por un tema de que ya vamos a ver adelante, de que sea algo que necesiten, sino algo a lo cual realmente puedan acceder, porque tenemos que generar cosas que nos generen, en definitiva, ingresos, plata. ¿Dónde están esos clientes? Que tiene que ver con ese planteo al comienzo de esto, que es, abramos la cabeza y pensemos si más allá de lo que puede ser el límite de San Miguel de Tucumán, de Yerbabuena, de la provincia, y quizás nos tenemos que plantear un tema de donde, si llegamos a otros lugares, ¿qué problema les podemos resolver? Porque hay problema entre comillas, porque en realidad podemos trabajar sobre productos o servicios que generen satisfacción o que le permitan eliminar lo que son por ahí un tema de algún dolor, ¿no? O sea, así hablan en lo que, cuando se habla de armar el modelo Canva, se habla de generar satisfacciones o eliminar dolores. Pero en definitiva, lo que generemos tiene que servirle a la gente, tiene que ser algo que le resuelva un problema, más que todo ahora, porque la gente va a elegir muy bien, los posibles clientes van a elegir muy bien a dónde aplicar los recursos, que en general van a ser menos. Porque bien, como bien decía Eduardo, hay sectores que sí salen beneficiados en este proceso, pero no son la mayoría. Y tenemos que separar y aclarar claramente qué valoran, o sea, cuál es el problema que voy a resolver, pero qué valoran.
Y de vuelta, acá hay otra cuestión. No nos respondamos de la misma manera en que nos respondíamos antes de la cuarentena. Esa frase que yo le escuché muchas veces de empresarios exitosos, yo ya sé qué es lo que quieren mis clientes, hoy día les puedo asegurar que hay que volverlo a indagar. Hay un cambio muy fuerte y lo podemos ver haciendo un autodiagnóstico respecto de las cosas que valoramos. Yo dejé de ir a un negocio que queda a 1,5 cuadras de mi departamento. ¿Por qué? Porque es chico, no regulan el tema del acceso y la dueña me atiende sin barbijo. Entonces, ¿qué tiene que ver con el producto que vende? Nada, pero el tema es que hoy día valoro la seguridad. Y si yo salgo a la calle con barbijo y me estoy cuidando, haciendo cuarentena, no me voy a arriesgar porque alguien que provee un producto que es parecido, no necesariamente igual al que puedo conseguir a 3 cuadras, voy a seguir tomándolo. Entonces hay que tener cuidado y tener claro lo que hoy día nuestros clientes o nuestros posibles clientes valoran. Hoy es más importante que nunca hacer ese proceso de empatía con el cliente. Teniendo más o menos claro estas preguntas anteriores, tenemos que ver quiénes son los que pueden estar ofreciendo productos o servicios similares, quiénes son nuestros competidores. Esto hace que tengamos que volver a revisar por ahí el tema después de las fortalezas y limitaciones, porque nuestras fortalezas y limitaciones son relativas a aquello con lo que estoy compitiendo. No son una definición absoluta. Yo no soy lindo o feo, soy lindo o feo dependiendo con quién me estén comparando. Esa es la... y salir claramente a ofrecer algo distinto, diferencial. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que estoy siguiendo en todo lo que es, lo que es metodología de gestión, que se llama Gino Wickman, que plantea que lo hagamos más concreto esto. Elegí 3 cualidades que sean únicas. ¿Qué significa que sean únicas? No es que no las tengan otros competidores tuyos, pero que no las tengan otros competidores a las mismas 3 cualidades. Elegí esas 3 cualidades que van a hacer que cuando la gente piense en tu producto o en tu servicio o en tu empresa, claramente diga, che, a esto no puedo encontrarlo en otro competidor, o no lo puedo encontrar de la misma manera. Y les dejo al final una línea para que agreguen ustedes, porque entiendo que pueden aportarse otro tipo de preguntas, pero es una línea, porque hay algo que es crítico en este contexto, que es también simplificar. No entremos a elaborar las grandes cosas, porque por ahí eso nos va a llevar mucho tiempo y nos va a llevar muchos recursos que no los tenemos, y apliquemos lo que ya planteaba Voltaire hace mucho tiempo, que es lo mejor es enemigo de lo bueno, y que hoy, aunque parezca gracioso, es uno de los principios de las metodologías ágiles, que si hay algo en lo cual tienen que formarse o pueden optar por formarse, tiene que ver con este aspecto, porque hoy más que nunca hay que ser ágil para pensar, para elaborar acciones y para llevarlas a cabo. Espero que estas ideas les sirvan y quedo abierta a preguntas.